vamos a iniciar con la sesión de lo que es gestión de operación del transporte, ¿sí? Y revisar justamente los parámetros principales que se están realizando en la evaluación y que las personas que han tenido la posibilidad de realizar lo que es preguntas, ¿sí? Dentro de los simuladores, han podido un poquito ya tener una primera visualización relacionada con esta materia. Esta materia tiene dos objetivos principales, ¿no? La materia de gestión de operaciones de transporte lo que busca es que ustedes puedan consolidarse y centrarse en los aspectos fundamentales o las variables claves que ustedes deben tener para optimizar la planificación del transporte y generar que dicha planificación en el transporte se desarrolle de manera eficiente, ¿sí? En este sentido, en relación a lo que es gestión de operación de transporte, tenemos algunas variables que inciden justamente en la operación, ¿no? Estas variables principalmente son variables que determinan ciertas restricciones en lo que es el transporte principalmente, ¿no? Las variables que principalmente inciden en lo que es la operación del transporte y que un poquito relacionan con todo lo que se está evaluando son el nivel de servicio y capacidad, que un poco uno lo puede revisar, lo que es la capacidad vial, ¿no es cierto? Lo que es la intensidad de tráfico, los ciclos de la intensidad del tráfico, ¿sí? Cómo se componen los modos, ¿sí? Y y cómo se encuentra la clasificación de los tipos de vehículos y transporte que inciden en una vía, ¿no? Dentro de la operación de transporte, nosotros podemos tener una estructura amplia en relación a todo lo que son los medios de transporte, pero nos vamos a centrar un poquito principalmente en lo que es el transporte terrestre, que es justamente quizás un enfoque clave dentro de la sesión. Ahora, sin embargo, aquí viene un análisis breve de todos los factores que se encuentran alrededor de lo que es la operación del transporte. Entonces, vamos a ver un poco, hacer una revisión de cada una de estas variables. Es justamente lo que está enfocada digamos, la estructura de la evaluación. Entonces, en estas variables, ¿qué tenemos? Tenemos nuevamente lo que son temas de capacidad vial, tenemos temas relacionados con lo que es la intensidad del tráfico, ¿sí? La saturación vehicular, lo que es principalmente el tema de los costos, ¿sí? Que es un tema clave, una de las restricciones que implica, digamos, uno de los retos para planificar el transporte. Tenemos también temas de estructura de precios de fletes, ¿sí? Tenemos también temas de procesos de planificación del tránsito. Entonces, estas variables justamente son las que determinan, ¿ya? La, las restricciones que va a tener la operación y sobre las cuales nosotros debemos organizarnos adecuadamente, sabiendo que tenemos diferentes restricciones, ¿sí? Entonces, de eso se trata principalmente la operación del transporte. Lo que se trata es de identificar, ¿no es cierto?, cuáles son las restricciones que existen en el transporte, ¿sí? Las variables que permiten, ¿no es cierto?, que el transporte necesite ajustarse a una realidad tanto a nivel técnica como realidad económica. Entonces, lo único que vamos a nosotros a aprender o a revisar son principalmente cuáles son las variables de estas, cuáles son sus principales características, sobre todo las características relevantes, y de acuerdo a ello, lo que vamos a hacer es a identificar cuáles son sus definiciones o cuáles son los factores que eventualmente garantizan, ¿no es cierto?, eh, que este tipo de manejo de estas variables se convierta en un manejo eficiente del transporte adecuadamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer una revisión inicialmente de algunas de ellas el día de hoy y vamos a irlas viendo y profundizando en el transcurso de la semana, haciendo una recapitulación de qué significan, ¿sí? Entonces, nuevamente,
voy a anotar en el chat para que ustedes vean qué es lo que un poquito vamos a revisar, ¿no? Capacidad. Yo estuve el sábado, yo estuve el sábado sin tarde. Estuve el sábado economista. Ya. ¿En qué documento dice que está eso? Entonces, nosotros tenemos aquí en el aula, ¿no es cierto? Tenemos justamente, principalmente en los archivos que relacionan en los factores de operación a nivel de servicio, ¿no? En la unidad uno, principalmente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente, como estábamos viendo en la anterior, en la anterior tutoría, lo que vamos a ver es eventualmente temas de manera muy general, ¿sí? No es la idea que ustedes profundicen determinados aspectos o de manera muy técnica, simplemente que ustedes relacionen y vamos justamente, esa es la idea de la, aquí de la tutoría, enfocarlas principalmente en las cuestiones claves, ¿no? En las cuestiones claves que nos hacen relación a cada uno de estos aspectos del nivel de calidad, del nivel de la capacidad, de intensidad del tráfico, etcétera, ¿sí? Que los vemos principalmente en la unidad, ¿sí? Ahora, en relación a la última parte que también vamos a eventualmente a revisar, lo encontramos en lo que es costos, ¿no es cierto? Costos de servicio que un poquito lo que nos vamos a enfocar es netamente a determinar cuáles son principalmente los costos fijos, los costos variables en el transporte. Vamos a identificar también lo que son justamente los costos directos o indirectos, pero como les digo, de una manera muy general para que ustedes puedan aplicarlo. Entonces, ustedes lo que van a hacer es principalmente a revisar algunos temas relacionados con la estructura de las variables que inciden en la operación del transporte, que principalmente, como les decía, las pueden encontrar en el material dentro de lo que es el tema 1.1 hasta el 1.4, ¿sí? De manera muy general y vamos un poquito a entrar en lo que es costos de servicio también en la unidad 2, ¿sí? Principalmente esos son los aspectos que se evalúan dentro del simulador. Ahora, como yo les digo, ¿cuál es el fin de esto? Es que ustedes un poco sepan identificar qué variables inciden en el transporte, cómo, ¿no es cierto? Podemos definir cada una de ellas y eventualmente, en casos muy puntuales, definir, por ejemplo, su forma de cálculo relacionada cuando se obtienen indicadores, en este caso como indicadores de gestión, ¿sí? Entonces, estas variables son las que un poquito vamos a profundizar en cada uno de estas sesiones para saber qué es lo que miden, cómo se identifican y cuál es, hasta cierto punto, la relevancia que generan dentro de lo que es la operación del transporte para saber cómo nosotros podemos administrar cada una de ellas y generar un tema de eficiencia, ¿no es cierto? Cuál es hasta cierto punto vamos a decirlo así, el principal reto en el transporte? El transporte, para empezar, es un servicio, pero no es cualquier servicio. El transporte es un servicio de intermediación. ¿Qué implica esto? Que en el servicio de intermediación nosotros no vamos a atender una demanda específica, ¿sí? La demanda, en este caso, se conoce en el transporte como derivada, es decir, ustedes al utilizar el transporte lo que están es utilizando un factor de servicio que atiende otra demanda. ¿Cuál es esa demanda? Es lo que se conoce como el destino final de movilidad, por ejemplo, ya sea de carga o de personas. Es decir, en otras palabras, ustedes lo que realizan al generar
o a estructurar un sistema de transporte no es satisfacer la demanda de una persona que quiere subirse en ese medio, sino que esa persona busca otro fin, ¿no es cierto? Otro fin de movilidad. Y ustedes a través del transporte lo que están haciendo es satisfacer esa necesidad, ese fin, de alguna manera, de movilidad que busca la persona. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que la persona hasta cierto punto no va a invertir demasiados recursos, siempre va a escatimar recursos en el transporte y no solo recursos hablando de recursos económicos, sino también relacionado con lo que son otros parámetros, por ejemplo, la calidad, el confort, el tiempo. Entonces son factores que inciden y que de alguna manera siempre en el transporte van a ser muy limitados. Sí, es una es uno de los retos que se tienen dentro de la operación. ¿Por qué? Porque la gente no busca, ¿sí? Eh, derrochar o invertir más allá de lo que tiene por trasladarse a un medio. En otras palabras, mientras el transporte sea más efectivo, más rápido, ¿no es cierto? Que les implique a la gente, a las personas más confort, la gente va a estar dispuesto a invertir en él. Entonces, para un proveedor de transporte, para una empresa de transporte como las que ustedes están enfocándose, siempre va a ser un reto que ustedes van a tener muchos recursos limitados a nivel de costos, a nivel de tiempo, a nivel de estructura, por eso se habla de la capacidad vial, a nivel de la logística, a nivel de la gestión vehicular y tienen que saber manejar esos parámetros para estructurar adecuadamente una estructura de operación que les permita satisfacer justamente dichas demandas. Entonces, la idea es que ustedes vean, como hemos visto, cuáles son las particularidades de cada una de estas variables, ¿sí? Sepan cómo inciden en la operación y obviamente tengan en cuenta que para una correcta operación, en la medida en que ustedes controlen cada una de estas variables, lógicamente la operación va a ser más eficiente. Yo les pregunto, por ejemplo, si nosotros queremos trasladarnos de un punto a otro punto, ¿sí? Y en ese traslado de ese punto a ese otro punto, yo tengo restricciones, por ejemplo, de capacidad vial. Tengo restricciones de tiempo. Tengo restricciones, ¿no es cierto?, de costos. ¿Qué va a implicar? Que un viaje puede ser que se torne más costoso, más lento, ¿no es cierto? Y al hablar de un viaje más lento, obviamente voy a generar un nivel de calidad menor, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se me va a conjuntar y a venir de manera abrupta. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer una revisión de qué significa, ¿no es cierto?, cada una de estas variables. Bien, entonces un poquito vamos a analizar en este momento qué entendemos también un poquito por lo que es saturación vehicular, ¿sí? Cuando uno habla de saturación vehicular, estamos hablando de el, justamente el indicador clave que nos permite determinar hasta qué punto una vía permite, ¿no es cierto?, un flujo de vehículos extenso, ¿no? Y normalmente cuando ustedes ven una ciudad que contamos con mucho tráfico, ¿no es cierto?, mucho tráfico, ese tráfico justamente es el resultado de mantener índices amplios de lo que es saturación vehicular. ¿Qué implica esta saturación vehicular? Implica que el volumen, ¿no es cierto?, de autos que transitan en una determinada vía está casi al tope o casi igual que su capacidad vial, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de que el volumen de vehículos que transita están casi al tope de su capacidad vial, estamos hablando de una alta saturación vehicular. Entonces, esto puede ser un problema para una estructura, una operación. ¿Por qué? Como les decía, porque a la final ustedes que buscan movilizar a las personas de un punto a otro lo más rápido posible, ¿sí? Porque caso contrario, las personas van a verse afectadas en el transporte. ¿Por qué? Como les digo, porque el transporte realmente para gente no es un fin. El fin es otro lugar, ¿sí? Entonces, un poquito lo que nosotros manejamos a nivel de saturación vehicular es eso, ¿cierto? Es entender cómo proviene, cuál es la estructura
de cálculo, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Qué significa el tráfico? Y de esa manera entender por qué tenemos que tomarlo en cuenta para una correcta planificación, ¿sí? Adicionalmente, nosotros tenemos también lo que es la capacidad vial. Entonces, ¿qué indicamos por capacidad vial? No, es justamente la capacidad en la cual una vía puede, ¿no es cierto?, estar disponible a disposición del flujo vehicular que se implica, ¿no es cierto? Entonces uno dice, capacidad vial es principalmente es una tasa, ¿no es cierto? Una tasa de del flujo vehicular que eh, pasa, ¿no es cierto?, en una determinada zona en un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el flujo vehicular de un periodo de tiempo, normalmente este periodo de tiempo se establece alrededor de unos 15 minutos como un parámetro de comparación, ¿no? Entonces, ¿cómo yo mido? Digo, ¿cómo yo mido justamente la capacidad vial? Digo, bueno, voy a determinar, ¿no es cierto?, cuál es el flujo vehicular en un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, en una determinada vía. Y de acuerdo a eso, vamos a suponer, ejemplo, que son 2.000 vehículos que transitan en un intervalo de 15 minutos en una vía. Entonces, yo podría decir que la capacidad vial promedio, ¿no es cierto?, de esa vía es de 2.000 vehículos. ¿Qué pasaría, no es cierto? ¿Qué pasaría si es que yo tengo una cantidad similar, no es cierto?, al volumen, a la capacidad vial? Es decir, en una hipótesis de cuál es mi capacidad de la vía, tengo casi también la misma cantidad de vehículos. Estoy hablando de que la vía está saturada, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hablo de lo que es principalmente el análisis de la capacidad vial, lo que yo quiero realizar es determinar si la comparación, ¿no es cierto?, del volumen vehicular comparación del volumen vehicular está acorde, ¿no es cierto?, a la capacidad vial. Entonces, si la comparación del volumen vehicular está igual a la capacidad vial, estamos hablando que hay un alto nivel de saturación. ¿Sí? Entonces, alguien me dice, ¿cómo yo mido justamente la saturación? ¿Cómo mido yo la saturación vehicular? Entonces, yo mido a través del índice de saturación vehicular. Que esto va a ser igual, ¿no es cierto?, al volumen vehicular sobre la capacidad vial. Así de simple. Esta es la fórmula madre de todo, ¿sí? Esta es la fórmula madre que nos va a poder guiar a todo en este proceso de preparación sobre lo que nosotros nos vamos a enfocar. La principal restricción en relación a lo que es la capacidad vial. Entonces, al entender el flujo, ¿no es cierto?, de vehículos que transitan sobre un espacio de tiempo, que es la interpretación de la capacidad vial, y al entender cuál es el volumen vehicular, yo puedo de esa manera tratar de administrar mejor mis rutas, saber por dónde tienen que ir, saber por dónde no tienen que ir. Si uno hace un estudio de movilidad y verifica cómo se encuentra la gestión del tráfico, por ejemplo, de una ciudad, podría identificar que donde existen índices altos de saturación vehicular, justamente son zonas en donde quizás establecer una estructura de operación va a ser mucho más complicado. Entonces, para ello, ¿qué hacen, por ejemplo, los GAS o los municipios? Es eventualmente tener dos soluciones. Establecer medidas más restrictivas, como quizás muchos están al tanto de lo que existe en la ciudad, por ejemplo, en Quito, lo que son medidas para restringir el volumen vehicular, justamente para disminuir este índice, y se utilizan medidas más restrictivas como lo que se llama ahora el hoy no circula, que eventualmente se conocía como el pico y placa también. Y por otro lado también otras alternativas podrían ser ampliar las vías, pero ¿cuál es la diferencia? Que una medida que busque disminuir el volumen vehicular lo que va a permitir es tener resultados más a corto plazo. Cuando ustedes intentan incrementar la capacidad vial, eventualmente van a necesitar mucho más tiempo para lograr eso, ¿sí? La otra clave que se necesita para realizar o para obtener mejores indicadores de saturación
es eventualmente generar nuevas centralidades. Las nuevas centralidades lo que van a permitir justamente es despejar un poco el tráfico de ciertas zonas, ¿no es cierto? Y eso va a permitir, ¿no es cierto?, disminuir justamente este tipo de indicadores, este tipo de índices que se encuentran restringiendo la fluidez en determinadas zonas. ¿Sí? Entonces, un poquito eso son parámetros claves que vamos un poco a revisarlos, más que nada de manera conceptual. No tengamos mucho miedo en el sentido de que vayamos a tener que profundizar demasiado en determinadas fórmulas, sino simplemente entender justamente cada uno de estos parámetros, a qué se refiere, ¿no es cierto? ¿Cuál es la incidencia en la operación? ¿No es cierto? Y cómo podríamos manejarlos. Donde vamos a profundizar un poquito más puede ser en temas de costos del transporte. Por ejemplo, algunas preguntas del simulador, seguramente ustedes vieron que hacía referencia a costos fijos, costos variables, ¿no es cierto? Costos directos, costos indirectos. Entonces, lo que queremos es simplemente decir, bueno, estos son los costos directos, estos son los costos indirectos, estos son los costos fijos, estos son los costos variables que aplican al transporte, estos son, digamos, los costos relacionados justamente con la parte operativa, con la parte administrativa. Entonces, hacemos una revisión nada más de las definiciones conceptuales, ¿sí? Entonces, vamos a profundizar un poquito en esto y finalmente también veremos algunos parámetros sobre cómo podemos medir el servicio sobre todo en la operación, que es otro parámetro también, otro indicador que nos ayuda a organizar adecuadamente nuestra operación. Bien, vamos a hacer unos 3 minutos de una breve inducción en relación a consultas, ¿sí? Para los compañeros que no coincidieron con la investigación, perdón, con la tutoría de lo que es investigación de mercado, les resumo que un poquito el examen se realiza en base a 40 preguntas de cada materia y cada examen necesita aprobarse con el 70%, es decir, con 28 sobre 40, que en su transformación a la nota de sobre 10 es de 7 igual sobre 10, ¿sí? Entonces, las preguntas están netamente igual relacionadas con lo que van a tener aquí en los simuladores. Obviamente ha habido casos en que por el nivel de complejidad se han presentado a veces preguntas que quizás de manera explícita no están claramente las preguntas que explícitamente un poco le salieron, sino que hay preguntas similares, pero obviamente cada examen tiene un nivel de complejidad. De todas maneras, por un tema de tiempo, como ustedes han estado también preparándose, se va a hacer igual una prerevisión previa y que obviamente los contenidos se alternan netamente relacionados a lo que ustedes están viendo, ¿sí? Ahora dice el compañero, sí, nosotros eventualmente vamos a incrementar también los intentos para que ustedes puedan continuar repasando. Sí, los primeros intentos que estuvieron a disposición fueron un tema inicial, pero se van a incrementar los intentos que se, que se han revisado aquí adecuadamente, ¿sí? Sí, Carlos Tintín, sí, justamente en su caso yo le había notado para que usted pueda revisar en un momento qué dificultades tienen el acceso y obviamente eso se les va se le va a corregir a la brevedad posible, ¿sí? Para que no tenga ningún inconveniente. De la misma manera, en cuestiones de plazo, obviamente se les va a extender los plazos para que ustedes también puedan seguirse preparando, ¿no? O sea, hasta más tardar, ¿sí? Vamos igual a aumentar justamente los intentos, de eso no se preocupen, van a tener muchos más intentos para que puedan seguir repasando. Vamos a ver. Voy a verificar un momento.
A verificar, eso ya se había notificado al departamento de TICS. Un momento, permítame un momento. Ya están incrementados los intentos, ¿sí? Para gestión de operación del transporte. Me confirman que ya están. Pueden revisarlo también. Ya están más intentos. Vamos a ver, para lo que es Cuenca, permíteme un momento, déjeme revisar con el departamento de TICS. Un momento. Un momento. Ya. Para los compañeros que son de Cuenca, ahorita están justamente realizando la actualización. Entonces ya les van a poder visualizar también todos los intentos, ¿sí? Ya, perfecto. Sí, cogemos algunas de sus sugerencias, sí. Vamos a incrementar también la cantidad de preguntas que se les reflejan en los simuladores para que puedan también irlas visualizando, ¿sí? Ya, deme un momento, Miguel, por favor. Déjenme revisar con los compañeros un momento. Ahorita me están dando la notificación, ¿sí? Ya, me indican que ya los van a reflejar en un momento, ya los 10 intentos en todos, ¿sí? Para que puedan seguirse preparando, ¿sí? Igual, como yo les digo, lo más importante es sobre todo entender la parte conceptual y después se van a dar cuenta que es bastante asequible. Vamos a ver la siguiente pregunta. Si me dicen que ya están los 10 intentos para que los puedan revisar.
Bien. Listo, muchachos. Entonces ya me confirman que están todos los intentos y bueno, ahorita están ya verificando también con los compañeros de Cuenca eh, que parece que tienen ahorita están en una actualización nada más, ¿sí? Entonces ahorita vamos a verificar para que estén todos los compañeros de Cuenca en orden, ¿sí? Y entonces ahí vamos a ir depurando esa parte que estaba pendiente, ¿sí? Sí, no se preocupen los compañeros de Cuenca, están ahorita los compañeros haciendo esa actualización, no se le visualiza, pero ya lo van a poder visualizar en breves momentos, ¿sí? Los de Guayaquil ya deben tener todo en orden, todos los intentos indicados, ¿sí? Incrementados. Bien. Bien, mis estimados, entonces mañana nos continuaríamos en la hora normal, ¿sí? Para revisar los aspectos de las variables que les había indicado ahora, que vamos a un poco de profundizar en la parte conceptual, nada más en este módulo, y con eso tener claro cómo se definen cada una de estas variables y en el caso de algunas que aplique, cuáles son la suma de sus indicadores, ¿sí? Para que ustedes puedan responder adecuadamente en las simulaciones. Igual pueden ustedes seguir trabajando en ello y quizás lo que haremos también es hacer un periodo también de preguntas mucho más concretas. ¿Okay? Las personas que igual pueden continuar en la área de lo que es seguridad del transporte, que ya está dictándose, entonces pueden dirigirse a esa área. Y les comento que los voy a estar capacitando también en lo que es economía y logística. Entonces, más tarde, a partir de las 9:15, nos estaremos viendo por esa hora y haremos una preevaluación de más o menos la gente que pudo conectarse para eventualmente ver si ajustamos un poquito el horario. Vamos a hacer una primera evaluación hoy en cuestiones de disponibilidad para ver que sea lo más factible para todos, ¿sí? Una vez. Sí, Gabriel, sí, justamente en relación a la cantidad de preguntas que se despliegan en cada intento, hemos hecho esa observación, esa sugerencia y se les va a también a ajustar, ¿sí? No hay ningún problema. Justamente ahorita vamos a revisar eso con el departamento técnico. Bien, bien. Perfecto, entonces vamos a hacer estos pequeños ajustes de esas sugerencias que han realizado mis estimados y con todo vamos a ver cómo ustedes se los desplieguen en breves momentos, ¿sí? Vamos a verificar eso con el departamento técnico y seguramente no van a tener mayor inconveniente. Bien, entonces las personas que están con lo que es seguridad pueden dirigirse más bien al aula de seguridad para que puedan avanzar con sus... revisando algunas inquietudes con la doctora Amaya y pues pueden también tener esa primera retroalimentación. ¿Sí? Entonces vamos a terminar la sesión y pues nos estaremos viendo con los que coincidimos en lo que es economía del transporte y logística también, ¿sí? Donde vamos a ver un poquito más temas, un poquito más técnicos y hacer una revisión de algunas inquietudes de quienes ya pudieron empezar con la simulación, ¿sí? Así que, estimados, agradezco su participación. Nos vamos a estar viendo durante toda la semana y con mucha confianza esclareceremos cualquier inquietud. Vamos a cerrar la sesión y les deseo una buena tarde. ¿Qué pasó, Carlos? Pero yo dejo financiero, académico, no es nada, yo verás. Pero que te explico, financiero dejo yo, no académico. Deben ver cómo se arreglan. Igual de que financiero.
solo quiero que después me vaya a ver, porque no está la máquina.